Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Quien guarda mi palabra, con el Padre José Ribes. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado. Buenas tardes, un saludo cariñoso a todos los oyentes de Radio María. Les habla el Padre José Ribes, párroco de Massamagrell, Archidiócesis de Valencia. En el anterior programa nos quedábamos en este envío y discurso de Jesús a los 72, a los que enviaba a anunciar el Evangelio. Y en ese envío aparecía toda una serie de normas, de consejos, anunciándoles que durante el anuncio del mismo, durante el anuncio del Evangelio, debían tomar como propias unas actitudes que favorecieran el anuncio de la palabra. Recordemos cómo el Señor les decía que tenían que ir con autenticidad, sin nada propio, dedicando todo el tiempo y todo el esfuerzo al anuncio de la palabra, y que no se detuvieran en nada que restara, importancia o tiempo al anuncio de la misma. Y en el último consejo que Jesús les daba, les decía que cuando entraran en una casa, transmitieran la paz que había en su interior, que no era una simple forma de saludo, sino que era algo mucho más grande y más personal. Era esa fuerza que aparece en la vida de una persona, transmitida por Jesús, en la cual uno anuncia esa riqueza que hay en el interior, donde aparece la fuerza de la gracia, la fuerza de lo alto. La paz es esa realidad que habita en el corazón de todo el que cree en Jesús y que es capaz de transmitirlo y de contagiarlo a los demás. Y les decía Jesús que tenían que dedicar todo el tiempo, fuerza y disponibilidad al anuncio de la palabra. Ahí nos quedamos en el programa anterior. Y si se daba la circunstancia de que en ese anuncio del reino de Dios, donde los 72 anunciaban que el reino de Dios estaba cerca y como signo de su presencia acontecía la curación de los enfermos, si se diera la circunstancia de que fueran rechazados a la llegada de un pueblo, debían tomar o debían llevar a cabo una acción simbólica y proclamar un mensaje. ¿Cuál era la acción simbólica? Jesús les decía: sacudíos el polvo de los pies. Ya comentábamos todo esto cuando hablábamos de aquel envío de los 12 que hizo Jesús en capítulos anteriores y que equivalía ese gesto a considerar a ese pueblo como tierra pagana. El sacudir el polvo de los pies era un anuncio profético donde se daba a conocer que este pueblo era reacio, estas personas eran reacios al anuncio de la palabra y que no estaban dispuestos a acogerla. Este gesto de sacudir el polvo de los pies lo realizaron también posteriormente personas tan significativas como Pablo y Bernabé, cuando fueron expulsados de Antioquía de Pisidia, cuando fueron allí anunciando el Evangelio. Y un gesto parecido, en este caso fue sacudirse el polvo de la ropa, lo realizó también Pablo en la sinagoga de Corinto para expresar que él cortaba la relación con los judíos que se oponían a la palabra y que lo injuriaban. Aunque se diera la circunstancia de que un pueblo o unas personas no les recibieran ni los acogieran, los discípulos debían seguir anunciando que el reino de Dios estaba cerca. No podía decirles que ha llegado a vosotros porque no ha habido una acogida.
pero sí decirles que estaba cerca, que se les anunciaba. Y aunque no quieran recibirlo, ellos son responsables, digamos, de ese rechazo a la palabra o a esa oferta de salvación que por parte de Dios se les hacía llegar. Y son responsables. De hecho, Jesús les dice que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Vamos a comentar esto porque son palabras llamativas por parte de Jesús. Vamos a recordar estas frases y las comentamos. Aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Se hace refiriendo Jesús a ese lugar donde no se acepta la palabra, donde el reino de Dios no es acogido. Y Jesús dice: ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida, pues si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido vestidos de sayal y sentados en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. La mención de Sodoma que ha hecho Jesús ha provocado la mención inmediata de estas ciudades, como son Corozaín, Betsaida y Cafarnaún, como ejemplos que deberían tener en cuenta las ciudades que no acojan la palabra, que no acojan a los misioneros. Las palabras de Jesús, donde menciona a estas ciudades, nos hacen saber que, por ejemplo, Corozaín y Betsaida también han sido testigos de la mayoría de los milagros de Jesús, así como también Cafarnaún, donde Jesús pasó la mayor parte de su ministerio galilaico. Estas ciudades, estos pueblos, podían sentirse privilegiados. ¿Por qué? Porque han visto con sus propios ojos los milagros de Jesús y han escuchado las palabras del Maestro. Mejor que nadie, estas ciudades deberían haberse convertido. Deberían haber acogido la palabra, deberían haber aprovechado la oferta de salvación, pero sin embargo no lo han hecho. Y es interesante cómo Jesús les recuerda que tienen ellos la responsabilidad. De algún modo son culpables ellos mismos porque no han querido aceptar la palabra, no han querido aceptar esa oferta de salvación que Dios a través de su Hijo les ha hecho llegar. Y sabemos que estos lugares, como sobre todo Cafarnaún, es mencionada muy frecuentemente en los evangelios. Jesús ha realizado milagros, pero ellos, estos pueblos, no han respondido a lo que Jesús esperaba de ellos. ¿Y qué esperaba Jesús de ellos? La conversión. E incluso Jesús menciona ciudades paganas como Tiro y Sidón, diciendo, hablando de estas dos ricas y poderosas ciudades fenicias, que si ellas hubieran tenido la oportunidad de haber conocido lo que Corozaín, Betsaida y Cafarnaún han conocido, pues ellas también se hubieran convertido. Sin embargo, no han aprovechado esta oportunidad. Y es interesante cómo Jesús les hace recordar a estas ciudades en este discurso que la llamada sigue presente, pero que también su ceguera también está ahí. Podríamos decir que aparentemente puede ser un fracaso por parte de Jesús. Podría él también sentirse un poco fracasado al ver que el anuncio de su anuncio y que los signos, los milagros que él ha realizado, pues no ha producido, digamos, toda esa respuesta que él esperaba, que era porque todo lo que Jesús realizaba y todo lo que Jesús anunciaba, lo que pretendía era la conversión. Y una vez más podemos observar que los milagros no son suficientes cuando no hay fe.
y cuando no hay disposición de convertirse. Este episodio lo cierra el evangelista con estas palabras, donde recibir al enviado significa recibir al que lo envía. Y Jesús dice en este momento: quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabras significativas donde acoger al enviado significa acoger al que lo envía, y rechazar al enviado supone también rechazar al que lo envía. A continuación, el evangelista nos cuenta el regreso de los misioneros, que vuelven alegres, contentos de su primer ministerio. Y esto es lo primero que constata también el evangelista y que vamos ahora a leer. Nos dice Lucas: los 72 volvieron con alegría, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están escritos en el cielo. En su informe, los 72 que han vuelto no dicen si la gente los recibieron bien o mal, o si les dieron mucho o poco de comer, o ni siquiera si curaron o no a muchos enfermos. Tampoco mencionan cómo recibió la gente el anuncio del reino de Dios. Solo hablan de algo que es lo que más les ha impresionado, que es el sometimiento de los demonios al nombre de Jesús. Y lo que le dicen al Señor: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Esto es una prueba del poder que ellos han recibido por parte de Jesús. Pero sin embargo, esta noticia no le sorprende a Jesús, el cual ha afirmado: yo estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Este es el efecto más inmediato de la acción de Jesús, pues recordemos que el Señor ha venido a hacer presente el reino de Dios en la tierra y con ello a erradicar, a desplazar el poder del mal y del maligno. Tampoco los 72 deben extrañarse de su éxito, porque recordemos que Jesús les había dado poder para pisotear serpientes y escorpiones y para vencer cualquier fuerza del enemigo, de modo que nadie podría hacerles daño. Recordemos que en la antigüedad las mordeduras de serpientes y el veneno de los escorpiones sintetizaban en aquel momento los peligros de muerte. Eran uno de los peligros que podían tener los que iban de un lugar para otro, y cuando se hablaba del poder del enemigo se refería a él bajo esos términos. La asistencia de Jesús a estos 72 les ha traído la victoria contra el mal y también cualquier tipo de daño. Como Jesús les dice: yo os he dado el poder. Os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Pero la mayor alegría de los misioneros debe consistir, además del sometimiento de los demonios, debe consistir en algo mucho más importante, y es en su salvación futura, expresada con esta imagen de los nombres escritos. Jesús les dice: sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están escritos en el cielo. Esta expresión aparece a lo largo de toda la tradición bíblica. Por ejemplo, en el libro del Éxodo, habla Dios de un libro en el que Él anota a todo aquel que se salvará.
Solo podemos encontrar en el capítulo 32 del Éxodo, versículos 32 y 33. También lo encontramos en el libro de Daniel 12:1, donde se dice: entonces se salvará tu pueblo, todos los escritos en el libro. En el Nuevo Testamento, Pablo está convencido de que los nombres de sus colaboradores estarán escritos en el libro de la vida. Lo tenemos en Filipenses 4:3. La carta a los Hebreos nos habla de esa asamblea de los primogénitos escritos en el cielo. Capítulo 12, versículo 23. Y en el libro del Apocalipsis tenemos una cita preciosa donde el ángel le dice a la iglesia de Sardes, le promete que el que venza, al vencedor, no lo borraré del libro de la vida. Luego, por tanto, la imagen es conocida a lo largo de toda la tradición bíblica. Y Jesús le está diciendo a los discípulos, estos 72 que han regresado contentos, alegres, porque su misión ha sido un éxito. Jesús le está diciendo, muy bien, esto se ha dado, pero no os alegréis exclusivamente por esto, sino alegraros por algo mucho más importante, es que vuestra propia salvación. Vuestra salvación que proviene de vuestra fidelidad. ¿Por qué? Porque habéis realizado bien la tarea encomendada. Y una manera de decir expresamente, hablando de su salvación futura, pues hemos visto que es esta imagen de los nombres escritos en un libro, que no es algo que aparece en el Evangelio de una manera espontánea, sino que proviene de toda una tradición del Antiguo Testamento donde se hablaba de los salvados como aquellos que están inscritos por Dios en el libro de la vida. Estrechamente relacionado con todo esto que estamos comentando, ahora viene la reacción de Jesús. Hemos visto cómo los 72 vuelven contentos, alegres, entusiasmados por el éxito de su apostolado. Pero ahora viene la misma reacción de Jesús. Vamos a pasar de la alegría de los enviados al gozo de Jesús. Y nos dice el evangelista que, movido por el Espíritu Santo, Jesús se goza por todo lo que ha acontecido. Vamos a leer el texto de Lucas. En aquella hora, está refiriendo cuando los 72 vienen y les informan a Jesús del éxito obtenido, dice que en aquella hora Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vemos cómo en este momento de gozo, de alegría, Jesús se dirige a Dios diciéndole Padre. Él volverá a hacerlo en otras ocasiones. Y no solamente en momentos de alegría, sino también en momentos de dificultad, de sufrimiento, como va a ser el momento de su pasión. Pero vemos cómo sus palabras contienen, por una parte, una acción de gracias y por otra parte, una enseñanza. Jesús eleva su oración a Dios, a su Padre, y le llamaría con esta expresión tan bonita y tan cariñosa que era propia de cómo se dirigían los niños a sus padres. Abba, que traducida de una manera más literal significa papaíto. Digamos, esta expresión, podríamos decir casi como infantil, donde aparece, digamos, la confianza plena de un hijo hacia su padre. Así es como Jesús se dirigía a Dios llamándole Abba, esa palabra tan cariñosa y tan tierna y a la vez tan confiada. Y en este momento Jesús lo realiza, Jesús invoca a Dios llamándole papá, papaíto, en forma tan cariñosa de confianza, y lo hace para alabarlo, para bendecirle y para darle gracias por sus designios.
La alabanza de Jesús a su Padre no es tanto porque Él haya ocultado estas cosas a los que se creen sabios e inteligentes, sino porque lo ha revelado a los pequeños, a los sencillos. Ahí está, digamos, el motivo por el cual Jesús alaba al Padre. ¿Cuáles son esos designios? No que haya ocultado su plan de salvación a los importantes o a los que se creen sabios e inteligentes, cuando que lo ha revelado a los pequeños, a los sencillos, los secretos del reino de los cielos. Dios los ha dado a conocer a los que aparentemente no significan nada, ni tienen ninguna importancia quizá ni en lo personal ni en lo social. Por ejemplo, ¿quiénes podían ser los sabios y entendidos del momento? Por ejemplo, los escribas. Ellos dominaban las escrituras tras muchos años de estudio. También los fariseos, muy unidos a estos, ellos se consideraban perfectos, conocedores de la voluntad de Dios. Pues precisamente esas personas que estaban mejor situadas que nadie para conocer los designios de Dios son los que se han resistido, son los que se han encegado, los que se han encerrado dentro de sus propios criterios y no han aceptado la salvación que Dios ha mostrado en su Hijo Jesús. Esos sabios y entendidos no han querido conocer el plan de Dios. Se han encerrado dentro de sus propios planes. Por otra parte está el grupo de la gente sencilla, esos que aparentemente no cuentan, que no significan nada, que no tienen ninguna influencia social. Sin embargo, esta gente sencilla son las que están dispuestas incluso a renunciar a todo, no solamente para anunciar el reino de Dios, sino para que esa palabra que han creído haya transformado sus vidas y hayan hecho posible que la palabra de Jesús, puesta en práctica en su vida, los ha transformado. Esta gente sencilla, que son los que aparentemente no cuentan, no significan nada, son los que realmente han escuchado la palabra, han escuchado esta oferta de salvación y la han aceptado, transformándose sus vidas. Este contraste entre sabios y entendidos, por una parte, y los pequeños o sencillos, por otra, va a aparecer también en los textos, en otros textos del Nuevo Testamento. Esto no es nuevo en el Nuevo Testamento, lo vamos a encontrar también en otros relatos. Por ejemplo, el mismo Pablo lo va a vivir en la comunidad de Corinto. Y es el texto que vamos a leer ahora. Sus palabras son estas. Pablo dice a los corintios: y si no, fijaos en vuestra asamblea, hermanos. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino que lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Vamos a hacer ahora una pausa y que la música que vamos a oír, que nos acompañe, nos ayude a interiorizar todo lo que hemos dicho.
Estamos en el programa de Quien guarda mi palabra, de Radio María, la radio de la Virgen María, la radio que transforma, que cambia vidas, la radio que evangeliza. Bueno, hemos visto cómo Jesús alaba al Padre porque en su designio salvador ha tenido a bien dar a conocer los secretos del reino de los cielos a los sencillos, a los humildes. Y habíamos hecho referencia incluso a otros textos del Nuevo Testamento donde también aparece esta realidad, como era el mismo Pablo que en la comunidad de Corinto hace saber que es una comunidad donde hay muchos hermanos, donde que no tienen ninguna influencia social, porque no son ni poderosos ni siquiera en lo humano, ni son aristócratas, ni son influyentes en su propio lugar. Más bien, gente humilde, sencilla, la que no cuenta, precisamente para anular a lo que cuenta, como dice Pablo, de modo que se pueda ver, sobre todo, la gloria del Señor. Y esto lo vemos también en los evangelios. Recordemos en este evangelio de Lucas que cuando iniciamos el evangelio con el relato, por ejemplo, de la Anunciación, donde Dios fija su mirada, por ejemplo, en un lugar desconocido y aparentemente sin ninguna trascendencia como es Nazaret. Dios se fija en una doncella, en una virgen de Nazaret, de un pueblo que no tiene ninguna trascendencia. Empecemos por ahí, como Dios se fija en un pueblo del cual no hay ningún testimonio apenas sobre esa población que destaque por algo en particular. Y, por ejemplo, tenemos otro anuncio de lo mismo, lo tenemos en el lugar donde el Hijo de Dios nace. ¿Y dónde nace? Como dijimos. ¿Y quiénes son los primeros destinatarios de la buena nueva del nacimiento de Jesús? Como eran los pastores. Gente aparentemente, socialmente, sin ninguna trascendencia. Vemos cómo es un constante en la historia de la salvación y lo podríamos decir también, lo podríamos trasladar al mundo de hoy. Cómo Dios se da a conocer al humilde, al sencillo. Y cómo el sencillo y el humilde es capaz de reconocer la gloria del Señor. Pues bien, a la gente sencilla, a esa gente ignorante, podemos llamarlo así, el Padre les ha revelado estas cosas. ¿Y a qué cosas se refiere Jesús? ¿A qué se refiere Jesús? Y la respuesta se encuentra a continuación, con estas palabras. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Cuál es ese secreto dado a conocer por Dios? El misterio de su propio Hijo. El misterio que ahora ha manifestado. Las personas sencillas son las que han descubierto que la salvación ya ha llegado, que la salvación está presente, que la salvación se ha dado a conocer, que el Hijo de Dios está presente, el Hijo de Dios que revela a aquel que lo ha enviado, que es Dios como Padre. El humilde, el sencillo, no solamente ha descubierto que la salvación ya está presente, no solamente ha visto al Hijo de Dios presente aquí, sino que también ha conocido a aquel que lo envía. Porque el Hijo nos ha revelado al Padre. El humilde y el sencillo no solamente ha descubierto a Jesús, al Hijo de Dios, sino que también ha creído en aquel que lo envía. Porque al Padre podemos conocerlo porque Jesús lo revela. Y este es el gran misterio que el humilde y el sencillo comienza a conocer. Y es algo que él podrá conocer plenamente en la medida en que se deje llevar por Dios. Después de dirigirse al Padre, Jesús ahora lo hace a sus discípulos, en los que se incluye también los 72 y todos los demás. Y lo hace con estas palabras. Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que veis vosotros,
porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Aquí Jesús menciona la felicidad de ver y escuchar lo que desearon ver y oír muchos y que no vieron ni oyeron. ¿Quiénes son esos muchos? Pues aquí podemos hablar de todas las generaciones anteriores. ¿Qué es lo que les hubiera gustado ver y oír? La plenitud de la revelación que Dios ha mostrado en la persona de su Hijo Jesús. Hemos visto anteriormente cómo Jesús ha contrapuesto a sabios e ignorantes y ha proclamado dichosas a las personas sencillas, humildes. Ahora lo dice con estas palabras. Esas personas sencillas y humildes son las que han oído, los que han oído y los que han visto. Esos son los que realmente han respondido. Son los que realmente han escuchado y han visto lo que muchos otros quisieron oír y ver y no vieron ni oyeron. Y estas palabras las podríamos también trasladar al mundo presente. Dichosos aquellos que ahora ven y escuchan, porque no todos son capaces de ver y oír. No son capaces de ver y oír porque no quieren aceptar, no están dispuestos, no se abren a la palabra de Dios. Sin embargo, aquel que, movido por el Espíritu Santo, se muestra dócil a la llamada de Dios, son los que realmente son capaces de ver y oír. Y ahora vamos a continuar con este episodio muy significativo que todos conocemos, donde aparecen en personas concretas de la parábola, aparece todo esto visto con claridad. Porque ahora vamos a ver cómo hay personas que no son capaces de ver. Sin embargo, vamos a encontrar cómo si hay personas que sí son capaces de ver. Y lo digo ante estos dos episodios siguientes, aparentemente muy distintos, pero que inmediatamente vamos a ver lo que ellos expresan. Y uno de ellos es la parábola que todos conocemos, la parábola del buen samaritano. Vamos a ver cómo ante una realidad que se muestra, ante una realidad que aparece claramente, hay quien es capaz de ver y hay quien es capaz ni siquiera de que no ve. Vamos a ver cómo ante ese prójimo necesitado, aquel que presumía de conocer la voluntad de Dios, no entiende nada, no sabe ver nada, mientras que ese, entre comillas, perverso samaritano que no conoce plenamente la voluntad de Dios, sí que es capaz de ver. ¿Por qué? Porque está adoptando la actitud correcta, que es la que Dios le está pidiendo. Y el episodio que vamos a ver junto con el siguiente, que es el episodio también conocido de las hermanas Marta y María, también es un ejemplo parecido. En ambos episodios vamos a encontrarnos con personas que son capaces de ver y entender, y hay por otro lado hay personas que no son capaces ni de ver ni de entender. Y vamos a empezar por este primer episodio que el evangelista nos cuenta, donde aparece un fariseo jurista que, queriendo poner una trampa a Jesús, le hace una pregunta. Leemos el texto. En esto se levantó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Empecemos por explicar este último término, la vida eterna. La vida eterna es algo que buscaba y deseaba todo buen creyente judío. Y es más, todo lo que cualquier creyente judío realizaba, todo eso era para obtener la vida eterna, que era el bien por antonomasia. Ya podemos suponer los medios que cada uno podía tener a su alcance para obrar de manera que uno pudiera, en el futuro, poseer la vida eterna, poseer la vida futura.
Y valga como ejemplo, vamos a poner el testimonio del rabí Eliezer, porque ante una pregunta parecida a la que le han hecho a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y hemos dicho que era una pregunta que cualquier creyente judío, buen creyente judío se haría. ¿Qué tengo yo que hacer para ir al cielo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para obtener la vida eterna a la que Dios me tiene llamado? Que es una pregunta que nos podemos hacer incluso cualquiera de nosotros. Cualquier buen creyente se hace esta pregunta u otra parecida todos los días. ¿Esto que yo estoy haciendo o lo que yo estoy diciendo está de acuerdo para que en un futuro Dios me abra las puertas del cielo? Pues vamos a tener en cuenta lo que un rabino, Eliezer, respondía ante una pregunta que se le hizo a él parecida a la que este jurista le hizo a Jesús. Recordemos esta pregunta: ¿qué tengo yo que hacer para heredar la vida eterna? Pues bien, una pregunta parecida le hicieron al rabí Eliezer. Y fijaros lo que éste respondió: procuraos la estima de vuestros vecinos. Impedid que vuestros hijos lean la escritura a la ligera. Y haced que se sienten entre las rodillas de los discípulos de los sabios. Y cuando oréis, sed conscientes de quién tenéis delante. Así conseguiréis la vida eterna. Fijaros qué testimonio más interesante de parte del rabí Eliezer. Repito, esta pregunta que el jurista fariseo ha lanzado a Jesús y que estaba presente, digamos, en la mente y en el corazón de cualquier buen creyente judío. ¿Cómo puede estar en la mente y en el corazón de cualquier cristiano? Que cualquier que quiera vivir la vida cristiana en su vida de cada día. ¿Qué tengo yo que hacer para heredar la vida eterna? Pues bien, volviendo al episodio del jurista fariseo ante Jesús, vemos la habilidad de Jesús, porque él no responde. Él más bien pregunta. Cuando el jurista le pregunta: ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna?, Jesús no responde, pregunta. Que el jurista mismo le dé la respuesta. Jesús le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él quiere que el jurista se moje, es decir, que quiere que el jurista exprese lo que hay dentro de su corazón. A ver por dónde va él, que responda a esa pregunta que él mismo está lanzando. Y podríamos decir que la respuesta del jurista es perfecta. ¿Por qué? Porque a partir del famoso texto de la ley, ¿qué es lo que hace el jurista? Unir el amor a Dios y al prójimo. Es una respuesta impecable. Esta fue su respuesta. Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Es lo que dice la ley. La respuesta es impecable. No puede añadirse nada más. Y Jesús le contesta al jurista fariseo: has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. La respuesta de Jesús ha agradado al jurista, pero que él quiere justificarse. Él quiere justificar su pregunta y le pide a Jesús una aclaración. Pero el maestro de la ley, dice Lucas, el texto, el evangelista, el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Con otras palabras, ¿a quiénes puedo yo tratar como prójimo? En el ambiente judaico de aquel tiempo se discutía sobre quién debía ser considerado para un israelita el propio prójimo. Se llevaba en general a comprender en la categoría de prójimo a todos los compatriotas, incluso los prosélitos, esto es, a los gentiles que se habían adherido al judaísmo. En general, se llamaba prójimo a cualquiera que perteneciera al pueblo judío, incluso, repito, a los prosélitos, es decir, los gentiles que se habían unido, que se habían adherido al judaísmo. Todo quien pertenecía al pueblo judío, o todos los que
creían en la misma fe de Israel, todos esos eran considerados prójimos. Sin embargo, con frecuencia, la realidad no era esa. Podríamos decir, por ejemplo, que los fariseos excluían a los no fariseos. Los esenios tachaban a los demás como hijos de las tinieblas. Fíjense ustedes. Los rabinos rechazaban a los herejes. Y un dicho popular decía: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Por tanto, la pregunta del levita es esta: ¿hasta quiénes tengo yo obligación de amar? Esa es la pregunta del levita. ¿Hasta dónde tiene que llegar mi respeto, mi afecto? ¿Quién es mi prójimo? Y vamos a ver cómo Jesús, digamos, a través de esta parábola que él inventa, donde aparecen unos personajes, Jesús una vez más nos sorprende, porque él elige a unos personajes. Fíjense ustedes que elige a un samaritano que socorre a un judío, para decir que la categoría de prójimo es universal, que cualquiera es prójimo, incluso el enemigo. Leemos la parábola que la hemos iniciado con la pregunta del jurista a Jesús. Pues bien, ahora viene la respuesta de Jesús. Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas echándoles aceite y vino. Y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Comienza Jesús la parábola hablando de un hombre. Fíjense cómo es la expresión con la que Jesús empieza la parábola y que subraya el evangelista. Pero en este caso, este hombre no va a ser el protagonista activo de la parábola, sino el pasivo, porque la parábola no se centra en lo que realiza o va a realizar. La parábola no se centra en él, sino en lo que se le realiza a él. Y ahí Jesús contrapone 2 modelos de conducta. Una, la del sacerdote, y la del levita, que ante el pobre que ha sido asaltado y malherido por unos bandidos, dan un rodeo y pasan de largo. Por una parte está esta conducta, y por la otra la del samaritano, que se acerca, siente lástima, se acerca al malherido, echando aceite y vino en sus heridas, las venda, lo monta en su propia cabalgadura, lo lleva a una posada, lo cuida y paga su estancia. Como vemos, son 7 acciones. Recordemos el número 7, que para un judío es un número simbólico. Son 7 acciones las que hace el samaritano, basadas todas ellas en ese sentimiento inicial de compasión. Al jurista podría resultarle ofensivo el que le cuenten una parábola, pero Jesús le va a obligar a reconocer que lo importante no es preguntarse quién es mi prójimo, sino comportarse como prójimo. Lo importante no es discutir quién es el prójimo y ante quién me tengo que sentir como próximo. Lo importante no es discutir, sino actuar. Y para ello hemos visto cómo Jesús, con toda intención, ha elegido como protagonistas a estos 3 personajes: al sacerdote, al levita y al samaritano.
El camino de Jerusalén a Jericó era un sendero antiguo y pedregoso, famoso por los frecuentes robos que en él se daban. Recordemos que es un camino que tiene 28 kilómetros y que desciende bruscamente más de 1.200 metros. Desde Jerusalén prácticamente a orillas del Mar Muerto, que está bajo el nivel del mar, prácticamente. Era un camino rocoso, desolado y árido, con muchas curvas que servían de escondite para ladrones. Debido a su peligrosidad, ¿saben cómo le llamaban los judíos a este camino? Era conocido este camino como el camino de sangre. Así le llamaban los judíos al camino de Jerusalén a Jericó. Y muchas veces requería este camino de guardias que podían proteger a los viajeros. Pero imagínense ustedes que guardias no podrían haber en todos los lugares que circulaba el camino, sino solamente en algunos puntuales. Vemos cómo el hombre de la parábola parece ser un judío. Este, al caer en manos de los bandidos, quiso defenderse, pero no consiguió, sino consiguió golpes. Habiéndole pues robado, los ladrones lo dejaron medio muerto y huyeron. En primer lugar aparecen dos personas consagradas a Dios, que pasan junto al herido, como son el sacerdote y el levita, y los dos actúan del mismo modo. Esto es, dan un rodeo y siguen su camino. ¿Cómo explicar la actitud del sacerdote y del levita? ¿Por qué no actúan de este modo? ¿No actúan de este modo porque son malos y egoístas? No. Porque si el herido no está herido sino muerto, basta tocarlo para quedar impuro. La ley de Moisés era tajante. Decía el libro del Levítico, capítulo 21, versículo 4. El sacerdote no se contaminará con el cadáver de un pariente, a no ser de pariente próximo, madre, padre, hijo, hija, hermano, o de su propia hermana soltera no dada en matrimonio. Eso es lo que decía el Levítico, capítulo 21, versículo 4. Si no podían contaminarse con un pariente, mucho menos con un desconocido, herido al borde del camino. Y la consecuencia era trágica, quedaban impuros. Y podemos añadir lo siguiente: vienen de Jerusalén y vuelven a casa. El sacerdote y el levita vuelven de realizar el servicio de culto. Luego, estas personas que se han encontrado con Dios en el templo, que han realizado un acto bellísimo de adoración y de alabanza y de sacrificio a Dios, sin embargo, no han sido capaces de ver la realidad. ¿Y cuál era la realidad? El malherido. No han sido capaces de ver a esta persona que Dios está presente en él. Y esto es curioso. Hay una palabra en el Nuevo Testamento que es llamativa. Dice, ¿cómo puedes querer a Dios en quien no ves? Y no acordarte del hermano a quien ves. Es llamativa también esta palabra. Estas personas vienen del encuentro con Dios, y de ese encuentro con Dios debería haber sido fortalecido su espíritu para poder realizar la voluntad de Dios en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y la voluntad de Dios en ese momento era clarísima, palpable, evidente, que era atender al malherido. Sin embargo, vemos cómo hay un tercer personaje. Fijaros cómo Jesús elige adrede a un samaritano. El personaje es un samaritano, que es alguien que era odiado y despreciado por los judíos, a quien fíjense ustedes que los judíos comparaban los samaritanos a los endemoniados. Fíjense ustedes si la comparación era tremenda. Recordemos lo que dijimos en el anterior programa cuando hablábamos de la relación entre los judíos y los samaritanos. Estos eran considerados como miembros de un pueblo que no veneraba al Señor ni procedía según sus mandatos y preceptos. Pues precisamente un miembro de este pueblo que no venera al Señor según el concepto o según el pensamiento de los judíos
ni procede según sus mandatos y preceptos, es quien actúa con misericordia y el que se comporta realmente como prójimo. El samaritano que ve al herido, se llena de compasión, lava las heridas con vino, porque el vino desinfecta, y las unge con aceite, porque el aceite reblandece. Luego las venda con algún lienzo, monta enseguida al enfermo en su propio asno, y al llegar al mesón atiende al herido y pasa allí la noche. Al día siguiente, que él tiene que partir, pero encarga al mesonero que tenga cuidado del enfermo, y su caridad es espléndida. Nos dice que entrega 2 denarios al mesonero, siendo que la paga por una noche era la 12ª parte de un denario. Y para asegurar la atención de aquel pobre, ofrece que a su regreso pagará el resto si fuera necesario. Fíjense ustedes la impresionante generosidad de este samaritano, que ha sido capaz de ver, de contemplar la necesidad de una persona herida en la cual está presente Dios. Pues hasta aquí llegamos al final del programa de hoy. En el próximo programa seguiremos en este episodio de la parábola del buen samaritano, donde, terminada la parábola, Jesús invita al jurista a hacer lo que ha hecho el samaritano. Pues si no han podido escuchar íntegramente este programa o quieren escucharlo de nuevo, pueden acudir al podcast de Radio María, y si quieren ponerse en contacto con nosotros, hacernos una pregunta o un comentario, pueden enviarnos un correo electrónico a quienguardamipalabra@radiomaria.es. Dentro de 15 días nos volvemos a encontrar. Un abrazo fraterno, unidos a Cristo y a María. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Quien guarda mi palabra, con el Padre José Ribes. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo.